Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy día? Los deseos de Año Nuevo, ¿cómo están? Estrujamos la mente, ¿cuáles eran los 3 deseos del día domingo pasado? Confía en el Señor y haz el bien. Habita en las promesas del Señor, ¿cierto? Y vas a tener el beneficio de la verdad en tu vida. Deleítate en el Señor y recién ahí Él te concederá las peticiones de tu corazón. No me cambie el orden, ¿sí? Porque tenemos hartas peticiones para el 2024, pero el orden estaba establecido ahí en el texto, ¿verdad? Hoy día comenzamos una serie nueva por todo lo que es enero y febrero. Es nuestra serie de verano y tiene como título Vivir por Gracia. Y vamos a estar estudiando y vamos a estar a través de diferentes maestros también que van a predicar el día domingo, entendiendo el concepto de diferentes puntos de vista de lo que es la gracia del Señor, pero de manera práctica. Así que los domingos vamos a tener diferentes personas que van a compartir la palabra del Señor. Hoy día me toca a mí comenzar esta serie Vivir por Gracia. Y vamos a tocar solamente un texto. Y ese texto se encuentra en Héctor, capítulo 2. Usted lo conoce como Tito, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún problema. Tito, capítulo 2. Y como verano, nos sacamos la chaqueta, nos arremangaban las mangas, ¿cierto? Y vamos a compartir y vamos a hacer una interacción también, preguntas y respuestas, por favor, para que podamos estudiar juntos la palabra del Señor y ser edificados en esta mañana. Leemos el texto y después explicamos entonces lo que el Señor nos tiene para el día de hoy de esta gracia que nos salva y algo más va a hacer. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Leemos de Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Comenzamos hoy día una serie hablando de la gracia de Dios. Y como toda predicación que comienza una serie, tenemos que entender lo mismo de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir a usted que en un lapso de 1 minuto 15 segundos, ¿cierto? Usted mismo, si tiene un cuadernito, si tiene buena memoria, si tiene un celular donde toma nota, lo que sea. Estamos en verano, ¿de acuerdo? Así que me pueda otorgar una definición de lo que usted ha estudiado, sabe o cree que es la gracia de Dios. ¿Sí? Porque todo el verano vamos a estar hablando de esto. Y queremos partir entonces desde un punto de vista común de qué es la gracia de Dios. 1 minuto 15 segundos, desde ahora ya. Vaya viendo, googleándolo, si lo tiene en la Biblia de estudio, sus recuerdos anteriores, enseñanzas pasadas. No vidas pasadas, por favor, enseñanzas pasadas. ¿Sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Anótelo ahí, una pequeña definición para que todos entendamos lo mismo. Si anotó algo, si sabe algo, si se maneja con alguna definición, porque esta enseñanza que vamos a tener hoy día, ¿cierto? Se va a dividir en 3 puntos para que podamos entenderla. Número 1, obviamente, ¿qué es la gracia de Dios? Es el punto número 1 y usted me va a ayudar en definiciones según lo que el texto nos está diciendo. Punto número 2, la gracia que me enseña. Número 2, las instrucciones de la gracia que me enseña. Y número 3, la gracia que me da esperanza. ¿Sí? Bien fácil, ¿no? ¿Qué es la gracia? 2, instrucciones de la gracia o la gracia que me enseña. Y 3,
La gracia que me da esperanza. Por lo tanto, partamos con el número 1 y el texto dice, para que usted me entregue su definición que tiene anotado, ¿cierto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Al menos ese texto ya me dice algo de la gracia, ¿o no? Esa gracia proviene ¿de quién? De Dios. Y esa gracia se ha manifestado, no está oculta. Y lo vamos a entender entonces. A ver, ¿quién quiere ayudarme con una definición de lo que usted anotó con la gracia de Dios? ¿Sí? Fundamental, en cualquier definición de la palabra gracia, tiene que estar incluida la palabrita regalo, favor, don, sinónimos, ¿de acuerdo? Don, regalo, favor, ¿sí? Tiene que estar incluido. ¿Quién más? ¿Ah? Tienes que levantar, no, la regla es que tienes que levantar la mano, si no, no participas, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Diego. Es un favor inmerecido. ¿De quién? ¿Para quién? ¿Para algunos? ¿Para todos es inmerecido? Ah, ¿ya? ¿Tenemos gente en Zoom también que quiere participar? Bueno, pero no puede. No, es que participen nomás, perfecto. Perfecto, es exactamente lo que estamos diciendo aquí, gracias Jorge. Es el don, el regalo, ¿cierto? El favor inmerecido de Dios. ¿Hacia quién? En forma genérica, ¿cierto? Hacia la humanidad, hacia el hombre. Más específicamente, hacia el hombre pecador. ¿Alguien más? ¿O ya cubrimos una definición básica? No sé si te estás estirando o quieres levantar tu mano. Ahí está, perfecto. Otra vez. Es el regalo de Dios inmerecido para el hombre que cubre todos mis pecados. Y vamos definiendo, ¿cierto? Pero la idea básica es un don, es un regalo, es un favor inmerecido de parte de Dios hacia mí. ¿Compartimos esa definición entonces todos? ¿Sí? Perfecto. Oramos y nos vamos entonces. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y la gracia de Dios, tiene que acordarse también que la gracia de Dios en la definición que nosotros vamos a manejar es un atributo o una característica inseparable de Dios. Está en su esencia, está en sus atributos, está en sus características fundamentales. Dios es luz. ¿Recuerda el mes pasado cuando hablábamos de Jesucristo como luz? Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es misericordia, todos los atributos de Dios. Dios es gracia. No los separe. 100% dentro de sus atributos, Dios es un Dios de gracia. Por lo tanto, usted en los libros, cuando estudie la gracia de Dios, se va a encontrar con un apartado que le va a decir: la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras a las personas. ¿Sí? Y aquí hay algo bien interesante, porque cuando usted encuentre esos libros, si me escribe yo le puedo recomendar algunos libros para que siga estudiando la gracia de Dios en el verano. Cuando encuentre las definiciones de gracia, usted se va a encontrar con una palabrita que los teólogos ponen y dicen: la gracia común. La gracia común. ¿Sí? Y hay que entender cómo Dios, dentro de sus atributos intrínsecos, ¿cierto? De sus características esenciales, Dios es un Dios de gracia. Él otorga una gracia común a todos los seres humanos, sin limitar esa gracia a nadie. Para todos. El ejemplo más básico lo encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 44. Hay muchas formas de entender la gracia común, pero ahí tenemos un texto. A ver si me ayudan con ese texto los hermanos. Gracia común. Es decir, no importa tu edad, ni tu religión, ni tu raza, ni tu credo. Esta gracia que Dios otorga, la otorga para todo el mundo. La gracia común. ¿Qué dice? Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, llorad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre, ¿qué dice? Malos y buenos, y hace llover sobre justos o injustos. Porque la gracia de Dios no se limita solamente a un grupo de personas. La gracia común es común para todas las personas en todos los tiempos, desde el inicio del mundo hacia adelante. Esa gracia común va a tener un fin, va a tener un término. En ese caso es el sol, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que el sol no va a ser trascendente para nosotros, sino que la luz de Dios va a brillar para solamente los salvos. Pero hasta ahora es una gracia común para todos. ¿Sí? Usted se va a encontrar en los libros que la gracia común también se puede manifestar a través de personas que no necesariamente son creyentes y que Dios ha repartido ciertas cosas en capacidades intelectuales y que han beneficiado a toda la humanidad. ¿En qué se vino hoy día usted? ¿En qué se vino usted hoy día? Metro, auto, bus. ¿Alguien tomó Transantiago? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué son esos medios de transporte? ¿Quién los creó? El ser humano. ¿Cómo los creó? Con la capacidad de ingeniarse de alguna forma un medio que facilitara, no animal, ¿cierto? Facilitara el transporte un poco más cómodo, más rápido, más eficiente. ¿Sí? ¿Quién le dio la capacidad a ese ser humano para crear esas cosas? Gracia común. Gracia común. Pero el texto que estamos estudiando hoy día está hablando de otra manifestación de la gracia, no de esa gracia común para todos. Está hablando de la gracia que salva. Ojo con esto, la gracia común no salva. Puedes ser muy inteligente, puedes tener muchas capacidades, puedes crear un transatlántico, un transbordador, puedes crear satélites, pero la gracia común te salva. La gracia que salva es la que está en el versículo 11. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Una característica importante de la gracia, lo dijimos en la definición que estábamos teniendo, ¿cierto? Es que la gracia, al ser manifestada, deja de estar oculta. ¿Sí? Dios quiere mostrarnos, revelarnos, o como dice el texto, manifestarnos algo de su ser. ¿Y qué ha manifestado en este texto? Su gracia. Su gracia se manifestó. Dice el texto, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo, y aquí está, salvación. ¿Cómo termina el texto? Pero tenga cuidado. Va a quedar grabado nuevamente esta enseñanza, esta predicación. Va a haber una discordia, una disputa, ¿cierto? Va a haber una pelea. Porque el pastor Patricio nos ha dicho que cuando la Biblia dice todo, es, pero hay excepciones. ¿Sí? Pregunta para las personas que han estado un poco más tiempo en la congregación y saben de un poquito más de Biblia. Todas las personas desde la creación allá en el huerto de Edén hasta cuando termine nuestra historia, no sabemos cuándo va a terminar nuestra historia, ¿todas las personas van a ser salvas? Es decir, ¿van a ir al cielo? Pero la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Todos van a ser salvos? No. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para que todos tengan la posibilidad de dos cosas: o aceptar ese regalo o rechazar ese regalo. ¿Se acuerda que una característica de Dios es la gracia, pero también es la justicia?
Y Él ha dicho de antemano, no todos los hombres van a ser salvos, solo aquellos de tal manera han creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Siguió la idea? La gracia de Dios se ha manifestado. Nosotros sabemos que la gracia de Dios se ha manifestado desde los inicios del tiempo, gracia común, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Cuándo? Claro, desde los inicios del tiempo también, pero el texto nos quiere dejar en claro que hay una manifestación única, gloriosa. En el tiempo exacto, Dios se manifestó con una gracia salvadora que no creíamos que era posible. Cuando todos estábamos sentados esperando el espectáculo, cuando estábamos esperando a ver, Dios, ¿qué vas a hacer para salvarnos? Aparece en la historia del hombre un niño nacido en un pesebre. Y la gente dijo, teniendo un Dios tan grande y poderoso, ¿nos da un niño para salvarnos? A esa manifestación a través de Cristo Jesús naciendo en este mundo, nosotros le llamamos su primera venida, su primera manifestación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el texto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. ¿Y cómo es posible que esa manifestación de la salvación sea hecha en mi vida? Avanza, por favor, dentro del mismo punto, 1, al versículo 14. Muchas veces usted va a encontrar versículos en la Biblia que son la condensación del Evangelio. Es decir, cuando quieres enseñarle algo a alguien y no sabes algún texto, busca esos pequeños textos que te hablan de la salvación para que tú empieces a explicar. Y aquí tienes uno. Dice, si tomamos desde el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y el 14 explica en qué consiste la gracia de Dios en salvación. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras? Y aquí tienes el Evangelio condensado. ¿Quién es este que se dio por sí mismo o a sí mismo? Nada más ni nada menos que la manifestación de esa salvación. Jesucristo, en su primera venida, cuando Él vino a la tierra, Él tomó una decisión en la eternidad pasada, la hizo efectiva en la tierra y dijo, yo voluntariamente me voy a ofrecer para morir en la cruz del Calvario. A eso le llamamos salvación vicaria. Él ocupó mi lugar. Él se ofreció a sí mismo. ¿Se dio cuenta de la gracia o no? Es un regalo, es un favor. Cristo es nuestro regalo. Él se ofreció a sí mismo y usted toma entonces ese concepto y le explica a la gente, pero ¿sabías que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tomaban un cordero no en su voluntad, ¿cierto? Tomaban ese cordero, lo criaban y al 14 de cada mes de Nisán, una vez al año, ese cordero era, en contra de su voluntad, degollado. Y la sangre purificaba los pecados y cubría los pecados de la humanidad. Y usted dice, pero en algún momento de la historia, en su primera manifestación, Jesucristo se ofreció a sí mismo, voluntariamente. Nadie lo obligó a ir a una cruz. ¿Y cuál es el resultado de ese sacrificio o de esa gracia que me trae salvación? Quien se dio a sí mismo por nosotros. Y aquí está el para, ¿cierto? El propósito de que Jesucristo haya ido, y lo recordamos en la cena, a la cruz del Calvario. Para. Y aparece una palabrita. Hay varias palabras que hablan de redención en la Biblia. Para nosotros aparece la palabra simplemente redención. Pero hay varias palabritas en el texto original que se traducen como redención. Esta es una de ellas. La palabra lutró. Hace algún tiempo atrás enseñamos de la palabra exagorazo. Hoy día es la palabra lutró, pero en español se traduce exactamente lo mismo, redimir. Jesucristo entonces,
¿qué hizo? Se dio a sí mismo para redimir. Y la palabrita redimir es una palabra que tiene un concepto maravilloso, que es simplemente la idea de alguien tiene toda la capacidad para pagar un precio que nosotros no podemos pagar, porque nosotros somos esclavos y nos están vendiendo como esclavos. Esclavos al pecado, dice la Biblia, y el que nos tiene preso en el pecado es Satanás. Y la única forma de redimirnos o de pagar el precio es que ese Cordero perfecto se diera a sí mismo en la cruz del Calvario. Derramara su sangre preciosa y pagara el precio todos nosotros, porque había un precio que pagar. Para redimirnos, y aquí el todo sí es todo, para redimirnos de toda, ¿qué dice? Iniquidad. Nosotros los seres humanos habíamos cruzado una línea que Dios había trazado para decirnos, no cruces esa línea. Si cruzas esa línea, estás pecando. Estás haciendo iniquidad, estás haciendo lo malo. Anomia es la palabra, sin ley. Y la Biblia dice que ese Cordero perfecto se ofreció a sí mismo, pagó el precio e hizo algo que ninguno de nosotros podía haber hecho. Nos limpió de toda iniquidad y nos purificó. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto dura el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario? ¿Tiene fecha de expiración? ¿Tiene boleta de cambio? ¿Lo puedo devolver? ¿Hasta cuándo dura el pago que hizo Cristo? Hasta que Él me lleve y me encuentre cara a cara con mi Salvador. La gracia de Dios que me salva hace todo eso. Me perdona, me limpia todos los pecados. Y es tan, perdóneme la palabra entre comillas y coloquial que voy a usar, lo editas después, es tan pulentita la gracia de Dios que no solamente me limpia en el momento de mi salvación, sino que va a extenderse hacia el futuro por todos los pecados que yo voy a cometer hoy día, mañana, 5, en 10, o hasta cuando el Señor me quiera llamar a su presencia por muerte o por arrebatamiento. Todos. Y yo sé que está pasando en su mente porque también pasó en la mía. Estoy listo, ¿no? Si Él pagó el precio, me redimió, me salvó, me rescató, chipe libre entonces, ¿no? Da lo mismo lo que haga de aquí en adelante. Total, el pastor dijo que los pecados míos habían sido perdonados todos. Así que da lo mismo si yo peco más adelante y... No. Porque el texto no se sigue diciendo algo importante. Número 2, la gracia que me salva, ¿sí? También me enseña, me instruye. Versículo 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándome, si quiere personalizarlo, ¿cierto? Pero acá es un conjunto. Enseñando ¿a quién? A todos. A todos aquellos que han recibido la gracia salvadora de Dios y que entienden que sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. ¿Cuáles pecados? Todos. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre.
Y dice el versículo 12 que esa misma gracia, punto 2, es la gracia que me enseña a vivir una vida. Una vez que Cristo me salvó, me enseña a vivir en esa salvación. ¿Chipe libre? Nones. ¿Hay que salvar el alma y el cuerpo da lo mismo? No, 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 no. Era una creencia antigua que Jesucristo combatió y los apóstoles también. La palabrita enseñándoos es una palabra maravillosa que lo más probable es que Pachi debe saberla. Que Amalia debe saberla. Que Steven debe conocerla. Sigo recorriendo rápidamente. Adriel, Carmen, de memoria se la sabe. Ahí hay un padre con sus hijos también. Yarquilé. Todos. La mayoría de ustedes conocen esta palabra enseñando. Y quiero dejar muy en claro porque la gracia de Dios me enseña. ¿Sí? No asume que yo sé. Mencioné algunas personas, ¿cierto? De esas personas que están en nuestra congregación, ¿quién tiene niños con pañales todavía? Adriel. Dionerio. ¿Nadie más? Niños, chicos, ¿cierto? ¿Sí? ¿También? Perfecto. Allá también. Perfecto. Es para ti entonces esta enseñanza, Edison y Sofía. ¿Por qué razón le pusimos pañales a nuestros hijos? Porque no tienen controlado un músculo que se llama esfínter. Nada muy complicado, ¿cierto? Es decir, se hacen pipí y se hacen del 2. ¿Listo? Le ponemos un pañal entonces, ¿verdad? Y va llegando la edad de 9 meses, que estamos hasta aquí con la compra de pañales, ¿sí? Porque le compramos pañales para 6 meses y ya le quedaron chicos. Y seguimos comprando pañales, y seguimos comprando. Y ya más o menos como al año, 2 meses, uno se empieza a decir, oye, ¿hasta cuándo? Pachi, ¿a qué edad fue ese momento con la Agustina? Dejémoslo en 2 años. ¿Concuerdan los demás? 2 años en promedio. ¿Sí? Lo hubiéramos querido quitar al año y medio, pero bueno, algunos más adelantados, otros más atrasados, de lo mismo, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer con el niño cuando le queremos quitar los pañales? Aquí está la palabra enseñándoos. La traducción de la palabra enseñándoos es una palabrita que dice hay que instruirlo disciplinadamente. Esa es la traducción de enseñándoos, paideia en el idioma original. Paideia, que tiene que ver con paidos, con niños, ¿sí? Y la enseñanza que le damos. ¿Nosotros asumimos que el niño, si se saca los pañales, ya va a poder hacer solito? La gracia entiende lo mismo en nuestra vida diaria. Que una vez que somos salvos, la gracia me tiene que ahora instruir disciplinadamente para lograr los objetivos de sacarme los pañales. O en términos bíblicos, dejar de ser niño y controlar ciertas cosas que hasta ese entonces no podía controlar. ¿Estamos? Enseñándoos, y ahí van a haber 2 cosas, una negativa y una positiva. La gracia me quiere enseñar a controlar 2 cosas negativas que están metidas en mi vida, que la gracia salvadora, ¿cierto? Me tiene que enseñar ahora cómo dejarlas de lado. Número 1, las 2 están en negativa, negando la, número 1, impiedad, y negando, número 2, los deseos mundanos. Lo voy a poner en el contexto que dijimos recién de los pañales, ¿cierto? ¿Todavía te haces pipí? Es decir,
todavía tenemos algunas iniquidades o pensamientos mundanos que la gracia me tiene que ayudar a controlar. Porque si es así, la gracia me quiere ayudar a decirle, por favor, entiende este concepto porque es maravilloso, a decirle que no al pañal. Nosotros a ese no, ¿sabe cómo le llamamos? Dominio propio. Gálatas capítulo 5. Que vayas a Gálatas capítulo 5, ¿cierto? No es que te estoy... Gálatas capítulo 5. Para que entendamos cómo la gracia nos enseña, o es decir, nos instruye disciplinadamente, para que podamos decir no. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y ahí aparece nuestra palabrita. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Ahí está. ¿Qué dice? Dominio propio. Reina Valera le llama, una palabra más elegante, ¿cierto? Templanza, que es exactamente la misma palabra para dominio propio. Pregunta, ¿qué es el dominio propio? Sí, lo definimos como autocontrol, ¿cierto? Es decir, que yo mismo logro controlarme, ¿cierto? Sí. Pero el dominio propio bíblico es la capacidad de controlarme porque el Espíritu Santo me ha enseñado a controlarme. Pregúnteme por qué. Los que me dijeron no. ¿Quién me dijo aquí por qué? Solamente te voy a responder a ti. Pregúnteme por qué. Porque el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Y la gracia no asume que usted ya tiene el fruto completo. La gracia asume que tiene que enseñarnos a madurar ese fruto. Y la gracia asume que tiene que enseñarme a madurarlo de una forma tal que yo pueda tener ese fruto que se llama dominio propio. O la capacidad de decir no. ¿Usted cree que Satanás es tan tonto para ponernos tentaciones a las cuales yo le voy a decir de inmediato, no? ¿Cómo se te ocurre? No. No. La gracia me tiene que instruir de tal manera que cuando venga el tentador y me ponga las tentaciones, yo haya sido entrenado, haya sido instruido, haya sido enseñado para que en el momento adecuado yo pueda decir no. Y aquí hay una diferencia maravillosa entre personas y personas. Hay personas que pueden y creen poder tener autocontrol por sí mismas. Eso no es posible bíblicamente. Humanamente, bueno, vaya a averiguar afuera humanamente cómo se hace. De hecho, ni siquiera humanamente, porque alguien te tiene que mostrar cómo hacerlo. Piense hasta 10, medite, respire, siéntese, no responda al tiro. ¿Te enseñan o no? La Biblia te está diciendo que tienes que madurar el fruto llamado dominio propio para que cuando llegue entonces la oportunidad nosotros podamos decir que podemos negar dos cosas. Vuelva ahí por favor a Tito. ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que decirle que no? Pero entienda esto, no le vamos a decir que no ahora, así como, ¡oh! ¡Deja de fumar! ¡Ya! No. La gracia me tiene que enseñar y madurar en mi vida el dominio propio para yo llegar en algún momento a decirle, ¿sabes qué? No. Son dos cosas que tenemos que negar, ¿cierto? Número 1, la impiedad. Número 2, los deseos mundanos. Ese es el rótulo, ¿cierto? Ayúdeme con cosas dentro de esos rótulos. Es decir, porque es fácil decir, vamos a negar la impiedad. ¡Amén! ¡Sí! No tengo idea qué es, pero ¡sí! Los deseos mundanos. No a eso que no entiendo qué es, así que también me voy a negar. Pongámosle cosas adentro.
¿Sí? Ayúdeme. ¿A qué le podemos decir que no cuando la gracia me ha entrenado? Voy a empezar yo la listita que tengo acá. Pornografía. No agache su cabeza porque me doy cuenta al tiro si está usando o no pornografía, ¿de acuerdo? No haga ningún gesto. Quédese inmóvil. No se delate todavía. Iniquidad o deseos sexuales o deseos mundanos. Pornografía, ahí tienes una. ¿Voy a decirle que no inmediatamente? No, la gracia me tiene que entrenar, me tiene que instruir, me tiene que mostrar cómo tener dominio propio para decirle no. ¿Quiere seguir la lista conmigo? ¿Alguien? No quiere decir que si usted levanta la mano es lo que usted está haciendo, ¿de acuerdo? No, por favor. Para nadie va a querer contestar. Mentiras. Esas mentiras que quieren justificar en mi vida lo que no soy. Esas mentiras que quieren justificar salirme de un problema rápidamente, entonces miento. O esas mentiras que están tan arraigadas en mí que ni me di cuenta que lo dije. Sigo con mi lista. Ira. Dominio propio, usted la definió como control, ¿cierto? Sí, autocontrol, pero entienda que ese autocontrol no es mío. Proviene de alguien, ¿cierto? Entonces sería el control del Espíritu Santo en mi vida, para que dejemos usar la palabra autocontrol. ¿Me sigue? Quedó grabado. ¿Autocontrol? No. Es el control del Espíritu Santo en mi vida. Dominio propio. ¿Sí? Ira. Egoísmo. Ambición. Idolatría. El yo poniéndolo en el lugar que le corresponde a Dios. Y la lista usted la puede revisar en la Biblia para saber qué otras cosas la Biblia me aconseja que yo le diga. No. ¿Entendió el orden de las cosas o no? Yo no voy a decir que no inmediatamente. La gracia me enseña, me entrena para que llegue el momento adecuado y yo pueda decir no. O si no, siempre voy a estar con los pañales. Total, es más fácil, ¿o no? Qué lata. Bajarme, ir, ¿cierto? El niñito, hacer pipí, limpiarse, lavarse las manos, mucho atado, mejor me hago y otro me cambia, ¿cierto? Pero el que tiene que entrenarse por la obra del Espíritu Santo es yo. La gracia me enseña que negando la impiedad y los deseos mundanos, y aquí viene la otra parte de la gracia que me enseña ahora positivamente, ¿no? Vivamos, andemos, caminemos en esta vida sin chip libre. No, sin chip libre no, ¿cierto? Tenemos que restringir nuestra vida a cosas que positivamente sirven. 3 cosas. Número 1, vivamos en este mundo. 1, sobria. 2, justa. 3, piadosamente. ¿Amén? Pero no sabe lo que son las 3 cosas, ¿cierto? Porque es la misma idea. La gracia tiene que enseñarme qué es vivir. Número 1, sobriamente, justamente, piadosamente. Esto es maravilloso, ¿de acuerdo? En Consejería Bíblica, 16 de marzo, nuestra conferencia de Consejería Bíblica, vamos a mostrar varias técnicas de consejería. Una de ellas es abrir la Biblia. No, es la técnica, abrir la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si quiero vivir en esta vida, ¿cierto? Una vez que fui salvo por la gracia del Señor y quiero ser entrenado por la gracia, puedo vivir de 3 formas en esta vida. Número 1, sobriamente tiene relación directa con algo que pasa en mi interior. ¿Sí? La sobriedad tiene esa relación que yo puedo relacionarme excelentemente bien conmigo mismo. Cuando te hablas a ti, ¿qué dices de ti mismo? No sirvo para nada, otra vez fallé. ¿Qué te hablas a ti mismo? Súper bien.
¿Qué te dices a ti mismo? La Biblia dice que puedo vivir sobriamente porque la gracia me entrena para que yo pueda tener una mejor relación conmigo mismo. Maravilloso. Espectacular. Poniendo a Dios en primer lugar, puedo relacionarme conmigo mismo de la mejor forma posible. O como dijimos la semana pasada, en los brazos de mi Salvador, ¿qué peticiones va a tener mi corazón? Vivir con uno mismo en esta vida. La gracia me enseña cómo vivir conmigo mismo. No mentirme, no engañarme, manifestando los dones del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, Gálatas capítulo 2, 5, versículo 23, los últimos 3 son son fruto, parte del fruto que me sirve para vivir conmigo mismo. ¿Alguien me lo lee rápidamente? ¿Me lo pone en la pantallita? Gálatas 5, 23. Los últimos 3 sirven para vivir conmigo en sobriedad. Me falta una, ¿cierto? Fidelidad, mansedumbre, dominio propio. 3 frutos que me sirven para relacionarme conmigo mismo. ¿Eres una persona fiel? La gracia te enseña cómo hacerlo. ¿Eres una persona con mansedumbre? La gracia te enseña. ¿Eres una persona con dominio propio? La gracia te enseña. ¿Para qué? Para que vivamos en esta vida de la mejor forma posible conmigo mismo. Pero también el texto de Tito nos dice, para que vivamos en este mundo sobria, conmigo mismo, justa. ¿Sabe qué dice eso? Relacionarme de la mejor manera con otros. Claro, la justicia siempre, el vaso está más lleno para mí, ¿o no? Bueno, la justicia tiene directa relación con las cosas que hago también con los otros. Porque con la misma vara que sois medidos o mides, también vas a ser medido, ¿no? Justicia. La gracia me enseña a ser justo en todas mis relaciones interpersonales. Amar a mis 2 hijas con todo mi corazón y no darle el favoritismo a mi campeón. ¿Lo pensé o lo dije? Justa en relaciones interpersonales. Y también la gracia me enseña, número 3 en ese texto, ¿cierto? A vivir en este mundo piadosamente. Y la piedad tiene mucho que ver con qué. Como yo me relaciono con quién. Sobria conmigo, justa con otros, piadosa con Dios. ¿Cómo quieres vivir en este mundo? Yo quiero vivir siendo instruido por la disciplina de la gracia en mi vida, para que yo sepa cómo relacionarme conmigo mismo, cómo relacionarme con los demás y cómo relacionarme con Dios. Poder tener el fruto del Espíritu Santo para que lleguen los momentos de decir, la gracia que me enseña. Y número 3, sí, por fin llegó al 3. La gracia que me da esperanza. Porque la gracia me ayuda a vivir entre las 2 manifestaciones. La primera, el nacimiento de Cristo, y después dice que hay una segunda manifestación de Cristo. Versículo 13, aguardando, le llama en este caso, la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Cristo Jesús. El tema es Cristo, ¿cierto? En su primera manifestación hizo posible mi salvación. Pero viene otra manifestación que el texto le llama la esperanza bienaventurada. ¿Esperamos lo que pasó? No, ¿cierto? ¿Esperamos lo que está pasando? No. Esperamos lo que va a pasar. Y según el texto, estamos viviendo entre 2 manifestaciones. La primera, nacimiento de Cristo, y la segunda, su venida. Y el texto le llama esa esperanza que está en el futuro y es bienaventurada. Exactamente eso es. Yo no lo hubiera podido decir mejor. Excelente. Buenas palabras.
entre dos manifestaciones. Y hoy día yo puedo ser salvo por la gracia me enseña, pero también la gracia me ayuda a esperar. Ojo, mientras estoy viviendo de la manera del texto, puedo esperar. Porque si no, simplemente no voy a estar esperando nada. ¿Qué quiero esperar? Si no estoy viviendo en este mundo como el texto me está diciendo. Esa segunda manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo dice el texto. De nuestro gran Dios y Salvador. Las personas en el tiempo de Pablo, ¿cierto?, que está enseñándole a este joven Timoteo a estar en esta iglesia o iglesias ahí en la isla de Creta, les dice, ¿sabes cómo le llamamos a Cristo? Le llamamos nuestro gran Dios y Salvador. Y la gente quedaba, ¿pero cómo? ¿Jesucristo es nuestro gran Dios? Sí. Y ese gran Dios es nuestro Salvador. Y nuevamente la misma idea. Algún día Cristo va a venir por segunda vez. Es tan real como lo fue la primera vez. Capítulo 3, versículo 4 de Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y estamos esperando la venida de Cristo. Pero mientras esperamos, la gracia me enseña. Y la única forma que la gracia nos pueda enseñar es que primero la gracia me haya salvado. Y termina el párrafo Pablo diciéndole al que le está escribiendo esta carta a Tito 2:15, Tito, esto habla, y si lo vas a hablar, dilo de dos maneras: exhorta y reprende. Es decir, anima a las personas a que vivamos por la gracia, y si no están viviendo por la gracia, reprende. No solamente exhortes, no solamente animes, sino que también tienes que corregir cuando hay algo que no estamos haciendo correctamente. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Tito, que nadie te